trofoblástica gestacional. Sí se ve la pantalla, ¿no, doctores? Sí, doctora. Gracias. Muy bien. Entonces, decirles que el tema de enfermedad trofoblástica gestacional es una enfermedad súper antigua. Es una enfermedad ya desde la época de Hipócrates. Él ya la describió, ya habló sobre esta enfermedad. La llamó el sangrado del útero o el goteo del útero, ¿no? Él la describía con una enfermedad que causaba un tipo de hemorragia, ¿no? Un tipo de hemorragia relacionada con el embarazo. La enfermedad trofoblástica gestacional es una de las 3 hemorragias de la primera mitad del embarazo más comunes y con las cuales debemos obligatoriamente hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Como son el aborto, el embarazo ectópico y este tercero que es la enfermedad trofoblástica gestacional. La parte conceptual ha ido cambiando un poquito con el tiempo. Puede ser que alguno de ustedes lea algunas concepciones diferentes. Alguna vez me han dicho, doctora, pero en mi libro está así. Yo trato de hacer la actualización más reciente, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, la enfermedad trofoblástica ahora se la ha dividido, ¿no? Dentro de lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional y lo que es la neoplasia trofoblástica gestacional, que se considera actualmente que son entidades diferentes, ¿ya? Lo que más vamos a hablar nosotros en este momento es de la enfermedad trofoblástica gestacional, que se considera la parte benigna de la enfermedad, ¿no? Donde tenemos principalmente la mola hidatiforme, tanto la parcial como la total, ¿no? Que son lesiones en teoría benignas. Podrían malignizarse, pero no se consideran malignas en el momento del diagnóstico. Y la neoplasia trofoblástica gestacional son las patologías que tienen mayor potencial neoplásico, ¿no? Tumoral, canceroso, se puede decir, donde están las 4 patologías que las vamos a nombrar y explicar un poquito, pero no es el fin de nuestra enfermedad, de nuestro tema, porque es un manejo ya tanto digamos, de ginecología y obstetricia avanzada, de lo que es materno-fetal, incluso es una parte de oncología, es una subespecialidad del manejo de estas enfermedades. Las tenemos que conocer, por supuesto, pero no vamos a profundizar en el tema. Las neoplasias trofoblásticas gestacionales se consideran a la mola invasora, el tumor trofoblástico del sitio placentario, el coriocarcinoma y el tumor trofoblástico epiteloide. Muy bien, hablaremos un poquitito de la epidemiología. Es difícil conocer la epidemiología porque no hay estudios concluyentes muy grandes, ¿no? No hay muchos reportes de los países. Por decirles que en Bolivia, pues mucho no tenemos, o sea, no sabemos, no es que no tenemos, pero no sabemos la incidencia real de esta patología. No, se dice que más o menos en América del Norte y en Europa son de 0.5 a 1 por cada 1000 embarazos, ¿no? Un poquito más en América del Sur, de 1.5 a 6 por cada 1000 embarazos. Y en Asia, más de 12. Se considera factores genéticos, ¿no? Un factor de riesgo, como vamos a ver más adelante, justamente es la raza asiática, ¿no? Porque ahí sí hay más frecuencia de embarazos con enfermedad trofoblástica o con neoplasia trofoblástica que en el resto de los continentes, ¿ya? Dentro de lo que es la neoplasia trofoblástica gestacional, se dice que dentro de lo que es la parte benigna, la mayoría de las enfermedades son molas, un 50%, un 25% puede haber neoplasias a nivel de la trompa, ¿no? Y solo un 25% pueden ser embarazos que sean molas parciales y que puedan llegar a un embarazo pretérmino o a término, que es mucho más raro, ¿no? Y como les decía, en nuestro medio, pues no tenemos los datos específicos para poder decir. Sin embargo, ya como dato comentarles, ¿no? Que en la maternidad, en el Hospital Cochabamba, que son hospitales de gran afluencia, es una patología muy común, muy común. En el seguro universitario, que es en el que yo trabajo, hemos tenido 4 casos de neoplasia trofoblástica en la gestión pasada, ¿no? Pero por supuesto que nuestra población es mucho menor, no es mucho menor, pero sí es una patología muy común.
pero que gracias a los controles prenatales más frecuentes que se hacen con más anterioridad, cada vez se diagnostica en etapas precoces. ¿Qué factores de riesgo tenemos para estas pacientes? ¿Quiénes pueden hacerlo una neoplasia trofoblástica, ¿no? Justamente la orientación de estos temas y la orientación de nosotros como médicos es tratar de prevenir la presencia de unas enfermedades. Tal vez no podamos nosotros impedir que la enfermedad llegue, pero nosotros podemos prevenir, podemos sospechar a tiempo qué pacientes pueden hacernos determinada patología. Justamente la edad mayor es uno de los factores de riesgo más importantes, ¿ya? Los extremos de la edad reproductiva, ¿no? Pacientes que tienen embarazo por debajo de los 15 años o las pacientes que tienen por arriba de los 35 años son las pacientes que tienen más posibilidad de tener una neoplasia trofoblástica o una enfermedad trofoblástica. Y eso va aumentando con la edad, ¿no? Mientras más de 40, 35, más de 40 años va aumentando la posibilidad, ¿no? Ahora, si tú cuentas el número de molas, por supuesto, la mayor cantidad de molas van a ser en mujeres en edad reproductiva, menores de 35, pero eso es porque la mayor parte de las mujeres se embarazan en esa etapa. No hay menos mujeres que se embarazan de mayor edad, pero las de mayor edad tienen más riesgo de tener una enfermedad trofoblástica gestacional. No se puede explicar la razón, no sé, como hay un causal genético en la mola, entonces dice que puede ser esa la causa de que las pacientes de mayor edad tengan más posibilidades de tener una mola. El antecedente de haber tenido una mola previa, sea parcial o sea total, es también un factor de riesgo muy importante para nosotros, ¿no? También los pacientes que han tenido otra hemorragia de la primera mitad antes, que ha tenido un aborto previo, un embarazo ectópico previo, tienen también un leve incremento del riesgo de tener una enfermedad molar, ¿ya? Las pacientes que tienen dificultad en la concepción o infertilidad, también se ha visto que tienen un riesgo un poquito más elevado de presentar una mola, ¿no? Y por otra parte, se ha visto que lo que ya les habíamos dicho, ¿no? La raza asiática, no se sabe si son factores genéticos, alimentarios, factores ambientales, tienen más posibilidades de tener un embarazo molar. ¿Ya? Dentro de lo que es la clasificación de la enfermedad trofoblástica gestacional, tenemos dos. Tenemos la mola completa y la mola parcial. ¿Qué significa la mola completa? La mola completa es cuando no existe tejido embrionario ni fetal y solamente existe un tumor derivado de la placenta, en otras palabras. Y la mola parcial es cuando existe tejido embrionario fetal o a veces incluso un feto vivo, viable, que es raro, pero a veces puede pasar, acompañado de un tumor de la placenta, ¿no? Que es más raro, pero puede existir los dos tipos de mola. Y hay ciertas diferencias entre uno y otro, ¿ya? Como les decía, la principal diferencia es el tejido embrionario, ¿no? O tejido fetal, que en la mola parcial está presente y en la mola completa no existe para nada tejido embrionario, solamente el tumor placentario, ¿no? Las vellosidades coriónicas de la mola son difusas, es decir, en todo el útero está lleno de vellosidades y lleno de tumor, pero en la mola parcial, pues no, porque por un lado está el feto o el embrión y las vellosidades, el tumor de las vellosidades está en un área focal. La hiperplasia del trofoblasto también es completamente difusa en la mola completa, pero en la mola parcial es focalizado, ¿no? Las vellosidades coriónicas que se encuentran descamadas, ¿no? Se encuentra ausente en la mola completa y presente en la mola parcial, ¿no? Inclusiones del estroma fosfobástico son ausentes en la mola completa y presentes en la mola parcial. Y algo que es muy importante, el cariotipo. ¿No? Se dice que en las pacientes con mola completa, todos los cromosomas son paternos en el origen, porque se dice que una de las causas es esa alteración cromosómica en el momento mismo de la concepción, donde se produce pérdida de los cromosomas maternos y todos los cromosomas paternos se encuentran formando lo que es la mola.
¿no? Y generalmente es 46XX o 46XY. A diferencia donde en la mola parcial, donde hay triploidía, ¿no? Un 69XX, 69XY, 69XX, y el juego extra de los cromosomas también es de origen paterno, ¿no? Es una diferencia si pudiéramos hacer el estudio genético de estas pacientes. La inmunohistoquímica nos presenta un marcador que es el P57 negativo en la mola completa y el P57 positivo en la mola parcial. Y algo muy importante, ¿cuál de estas molas tiene más riesgo de convertirse en una neoplasia? Definitivamente la mola completa. Esta mola completa tiene 15 a 20% de posibilidades de convertirse en una neoplasia, ¿no? A diferencia de la mola parcial, donde solamente del 1 al 5%, ¿no? Esa es una diferencia muy importante. Si bien pareciera que la mola completa es más grave y etcétera, la mola completa tiene más posibilidad de ser benigna, ¿no? La mola completa, perdón, tiene más posibilidades de convertirse en una mola, en una mola invasora o en un coriocarcinoma que la mola parcial. ¿Qué presentación clínica tenemos en estas pacientes? ¿No? Gracias a que hay mayor llegada de los centros de salud, puede ser gracias al Sistema Único de Salud, gracias a la educación de las pacientes, varias pacientes acuden a hacer controles prenatales tempranos, ¿no? Entonces aparecen tempranamente en el consultorio con una prueba de embarazo y tú tienes la posibilidad de diagnosticar esta mola antes de que le dé síntomas. A diferencia de algunas de años pasados, cuando yo era residente, por ejemplo, muchas pacientes llegaban con una barriga grande pensando que van a tener a sus bebés, jamás hicieron controles prenatales, según ellas todo iba bien, y te enteras ahí que era una mola, porque la paciente jamás hizo prenatales, jamás se hizo una ecografía, ¿no? Más bien esos casos ya en la ciudad no se ve mucho. En lugares tal vez periféricos o en las provincias alejadas todavía puedes observar pacientes que llegan con embarazos grandes. Ahora no. Ya las pacientes llegan tempranamente a hacer su control prenatal, entonces tendríamos una paciente probablemente que venga a un inicio de control prenatal con un retraso o una menorrea y su prueba de embarazo positiva. Muchas de estas pacientes van a tener síntomas de embarazo muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. No es algo patognomónico de la enfermedad, pero es algo que nos debe hacer sospechar, ¿no? Hay pacientes que en embarazos normales también tienen síntomas fuertes. El embarazo gemelar puede dar síntomas fuertes, pero también cuando una paciente tenga síntomas de embarazo muy fuertes o muy tempranamente, muchas veces tendríamos que sospechar la posibilidad de un embarazo molar. Y algunas veces podemos hacer el diagnóstico posaborto. Esto ocurre principalmente en pacientes que no han alcanzado quizás a tener el primer control prenatal y han tenido abortos tempranos, ¿no? 8, 10 semanas de embarazo y han tenido una pérdida, digamos, de estas pacientes. Entonces, a veces ni nos damos cuenta, ni en el momento de la limpieza, porque una mola pequeña a veces no te da la imagen típica de la mola, pero para eso está el envío de los restos a estudio histopatológico que jamás debemos olvidarnos, ¿no? Cualquier legrado o ameo que se realice en cualquier parte, los restos siempre deben ser enviados a estudio histopatológico, ¿ya? Inclusive se considera que en pacientes que han tenido embarazos molares previos y ahora tienen un embarazo normal, también su placenta debería ser enviada a histopatología por si acaso hubiera algún riesgo, digamos, del embarazo anterior. Entonces, algunas pacientes lo diagnosticamos posaborto. Eso nos ha pasado varias veces en el seguro. Según nosotros hemos hecho un legrado por aborto incompleto y al momento de recibir el histopatológico nos sale el reporte de mola, ¿no? Entonces ya continuamos el seguimiento a partir de ahí, ¿no? Que no es lo ideal es diagnosticarlo antes, ¿no? Pero pasa. La clínica típica de una paciente con embarazo molar es el sangrado vaginal, ¿no? Por justamente es una de las hemorragias de la primera mitad, ¿no? Entonces, un sangrado vaginal que puede ser con algunas características diferentes, ¿no? No es
patognomónico eso, pero se considera que el sangrado del embarazo molar es un poquito diferente al del embarazo ectópico y del aborto. El aborto generalmente nos da un sangrado más rojo, rutilante y a veces con síntomas, con dolor. El embarazo ectópico te da un sangrado más oscuro y a veces en menor cantidad. El sangrado de la mola es un sangrado más como diluido, porque las vellosidades eh, se llaman vellosidades hidrópicas, como si tuvieran agua dentro de las vellosidades, como si el agua hubiera infiltrado la placenta. Entonces, el sangrado típico que se produce en la mola hidatiforme es como una sangre que estuviera mezclada con agua, ¿no? Los médicos antiguos decían sangre lavada, ¿no? Como típico de sangre lavada, es como sangre medio rosada, ¿no? No completamente roja, que es el sangrado típico. Pero como les digo, no siempre llegan así. Depende mucho el estado, el tiempo de embarazo y todo. Y más bien a veces ni siquiera llegamos a verla sangrar, digamos, ¿no? Pero cuando existe sangrado, sí, puede ser diferente. Mientras más tiempo de embarazo tenga la paciente, más posibilidades de que te venga con sangrado. Es raro que el sangrado sea abundante, es rara la anemia también, ¿no? A no ser que realmente esta paciente tenga eh, un embarazo ya demasiado grande, ¿no? Se dice que más o menos el sangrado ocurre en menos del 50% de las pacientes, a no ser que el embarazo sea excesivamente grande, ¿ya? Por otro lado, tenemos la hiperemesis gravídica. ¿No? La hiperemesis gravídica, como les había dicho, normalmente las pacientes van teniendo un embarazo normal, que no sea una mola, va teniendo síntomas de embarazo alrededor, empezando a la 6ª semana y va poniéndose peor hasta las 13 semanas y luego va bajando nuevamente. En el caso de las pacientes con mola, pueden tener una hiperemesis gravídica desde el inicio del embarazo y ser muy fuerte. Entonces, a veces eso puede hacernos sospechar también la presencia de una mola. El dolor pélvico también es un síntoma, ¿no? Que no es un síntoma específico de la mola, se puede presentar tanto en el ectópico como en el aborto, etcétera, ¿no? Pero sí, a veces está relacionado con el útero que está produciendo contracciones, un útero que está tratando de eliminar a la mola, o a veces con los quistes decaluténicos, que vamos a ver más adelante, que a veces la hiperestimulación de los ovarios hace que se produzcan quistes grandes en los ovarios y estos son los causantes justamente del dolor pélvico. Ya bueno, sigamos. Dentro de lo que es la sintomatología también podemos tener pacientes que tengan hipertiroidismo. No hay pacientes, es raro, no es un síntoma muy común, pero sí hay pacientes que pueden presentarnos hipertiroidismo, ¿no? E inclusive hay pacientes que pueden tener también una preeclampsia, ¿no? Temprana. Nosotros sabemos, ustedes ya han avanzado el tema, que es rara la preeclampsia antes de las 20 semanas. Generalmente se considera que una paciente que tiene preeclampsia antes de las 20 semanas es una paciente hipertensa crónica, ¿no? Pero si una paciente no es hipertensa crónica y está presentando síntomas de preeclampsia temprana, también puede ser un signo de una mola hidatiforme, ¿no? El hipertiroidismo es un síntoma, como les decía, bastante raro, ¿no? En este caso hay que hacer tratamiento de la misma forma como se hace de la monotiroidea raras veces, pero generalmente cuando la mola se soluciona, también se soluciona el problema de la tiroides. Y dentro de los signos típicos de mola, es que nosotros al momento de examinar a la paciente tenemos un útero de mayor tamaño a lo que nosotros esperamos para el tiempo de embarazo. Y eso también nos ayuda a diferenciar un poquito con las otras patologías de la primera mitad, ¿no? En el caso del aborto, dependiendo del estadio clínico en el que esté, a veces el útero está del mismo tamaño de la edad gestacional o disminuido. En el caso del embarazo ectópico, el útero está pequeño porque el embarazo no está dentro del útero, ¿no? Pero en la mola, más bien es un útero de mayor tamaño a lo que tú esperas para el tiempo del embarazo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver lo que les decía, ¿no? Los quistes decaluténicos que pueden producirse en los ovarios a consecuencia de la estimulación hormonal. De todas formas, todos estos síntomas que nosotros hemos visto, pues no son típicos, digamos. Pueden existir o no pueden existir durante la presentación de una paciente con embarazo molar. No son síntomas claros ni patognomónicos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros
la evaluación diagnóstica. Ya podemos tener una paciente con algún síntoma sospechoso y ya nos toca a nosotros diagnosticar realmente. No, primero siempre debemos hacer una buena historia clínica, por favor. Dentro de la historia clínica, revisar los antecedentes que tenga esa paciente, ver cuántos embarazos ha tenido previamente y darnos el tiempito de preguntarle de cada uno de ellos qué ha pasado, cómo ha sido, ha tenido un aborto, ha tenido una pérdida, de cuánto tiempo, qué le dijeron, porque sabemos nosotros que el antecedente de una patología del embarazo anterior nos da más riesgo de que tenga patología en este embarazo, ¿no? Entonces, algo muy importante tenemos que, desde la historia clínica, es examinar, preguntar a la paciente todos los embarazos anteriores que haya tenido. Dentro de lo que es el examen físico, no hacemos un examen general, siempre viendo si hay algún signo de mucha pérdida sanguínea, de anemia, signo de hipertiroidismo, frecuencia cardíaca, presión arterial, etcétera. En la parte del examen ginecológico, podemos hacer la evaluación mediante abdominal para ver si medimos altura uterina, etcétera. Y el examen ginecológico, mediante el uso del espéculo, examinamos el cuello y si es que la paciente tiene sangrado, podríamos observar la imagen típica de una mola. Yo les digo que no veo hace años, porque ya no se ve mucho, ¿no? Pero antes veíamos pacientes que eliminaban una especie de vesículas, ¿no? Como una imagen típica de vesículas que van eliminando mezcladas con sangre, ¿no? Y eso era, verlo ya era diagnóstico de mola, ¿no? Sin necesidad de hacer histopatológico, digamos, ¿no? Pero es algo típico que se solía ver, ¿no? Y el sangrado y el tacto vaginal, ¿no? El tacto bimanual para evaluar el tamaño del útero también. Dentro de los exámenes de laboratorio, el examen clave es justamente la fracción beta-HCG, que es una de las pruebas más comunes. Perdón. La fracción beta de HCG, que es la prueba más importante, se puede decir, ¿no? Porque normalmente nosotros hacemos las pruebas cualitativas de fracción beta, ¿no? Positivo o negativo. En el caso de los embarazos molares, nosotros tenemos que hacer la cuantificación de la fracción beta, ¿no? Que nos dé cifras exactas para saber cómo se está elevando. Nosotros debemos saber que en el embarazo molar la HCG puede estar sumamente elevada, llegando a niveles incluso cercanos a los 100.000 unidades internacionales. O sea, valores súper altísimos o más. Y mientras más alto sea el nivel de HCG, se considera que más riesgo también tiene de malignizarse esta enfermedad, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que hacer esta prueba y vamos a ver más adelante cómo tenemos que hacer no solo una vez, sino varias veces esta cuantificación de hormona hasta que podamos darle completamente el alta a esa paciente. Aparte de eso, tendremos que hacerle a la paciente su tipo de sangre, tendremos que medirle la coagulación, etcétera. ¿Por qué? Porque esta paciente probablemente, con seguridad va a ser sometida a un procedimiento. Entonces, nos preparamos para eso también. Vemos si no hay riesgo de incompatibilidad de RH también. Si la paciente es negativa, después de este procedimiento, la paciente tiene que recibir inmunoglobulina anti-D, ¿no? Entonces, todas esas pruebas son básicas de laboratorio, ¿no? Y el examen, pues, digamos, que nos puede ayudar a un diagnóstico mucho más preciso, actualmente es el ultrasonido, ¿no? El ultrasonido por vía transvaginal es la prueba, digamos, de oro en embarazos pequeños, ¿no? Porque nos permite observar esta imagen típica, ¿no? En panal de abejas, ¿no? Clásica, ¿no? Como en panal de abejas o en tormenta de nieve también es otra de las cosas que se le dice, que es muy típica, ¿no? No se logra ver esto en embarazos excesivamente pequeños, ¿no? Porque a veces se confunde con un aborto, pero mientras más grande sea el embarazo, pues más fácil es de observar. Y por supuesto que todo va a depender también del tipo de mola, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que vemos acá es de una mola completa, ¿no? Donde tenemos ausencia del embrión o ausencia de útero, ausencia de líquido amniótico, ausencia de embrión o de feto, ausencia de líquido amniótico completamente y lo que les decía, esta imagen, ¿no? Descrita como en tormenta de nieve, ¿no? Y muchas veces se pueden observar los quistes tecaluténicos. En el caso de la mola parcial, puede observarse un feto o un embrión, ¿no? Generalmente uno de los lados que puede o no estar viable. Generalmente si es viable es un feto restringido, hay líquido amniótico,
hay placenta y en la placenta podemos observar esta imagen, no en todo el útero, sino simplemente en la placenta. Y hay a veces otros parámetros más que los ecografistas hacen, miden el diámetro transverso del útero y lo evalúan con los parámetros de referencia, etcétera. Y generalmente en las molas parciales no hay quistes tecaluténicos, es otra diferencia también, a diferencia de las molas completas donde sí las hay, ¿no? Aparte de estos estudios, se debe solicitar una radiografía de tórax, ¿no? Para ver la posibilidad de que haya alguna metástasis al momento del tratamiento. Y uno de los lugares más típicos iniciales para una metástasis es justamente el tórax, ¿no? Y esos son digamos, los estudios básicos que debemos solicitar a una paciente en la que estamos sospechando una mola. El diagnóstico final de la mola, ¿cuál será? La histopatología, ¿no? Al final, cuando tú hayas evacuado esa mola luego del tratamiento, el estudio histopatológico es el que te dará realmente el tipo de mola que era, ¿no? Entonces, todos estos estudios son estudios que nos ayudan a llegar al diagnóstico, pero el diagnóstico final te lo da el estudio histopatológico. Dentro de dependiendo del estadio clínico del aborto, ustedes saben que podemos encontrar sangrado, podemos encontrar dolor, podemos encontrar presencia de feto, podemos encontrar otras patologías que lo diferencian de la mola. Y en el caso del embarazo ectópico, ¿no? Que te da síntomas de sangrado en poca cantidad, útero pequeño, masa anexial o síntomas de sangrado, de hemoperitoneo, de abdomen agudo, que son diferentes a los de la mola. Y algunas veces en patologías no obstétricas también, ¿no? Pero en cualquier paciente con sangrado, ¿no? Por ejemplo, miomas, pólipos, etcétera, pero eso sería muy fácil, pues, de diferenciar con la presencia de una prueba de embarazo, ¿no es cierto? Que muy, muy rara vez se va a elevar en una paciente que no esté embarazada. Muy bien. ¿Cómo realizamos nosotros el manejo? ¿No? ¿Cómo realizamos nosotros el manejo de estas pacientes con embarazo molar? Toda paciente con embarazo molar sí o sí tiene que ser tratada mediante un procedimiento. Es muy difícil que una mola se la deje en observación, se permita que el cuerpo mismo lo elimine. No, estas pacientes van a uno o a dos. Van a una evacuación uterina o van a histerectomía. ¿No? No hay otra posibilidad para nosotros. O van a evacuación o van a histerectomía. La mayor parte de las pacientes se considera que tendrían que ir a una evacuación. Como la mayor parte de las pacientes están en edad reproductiva, puede ser que no hayan completado digamos, su fertilidad no la hayan completado, etcétera. Entonces, estas pacientes van justamente a lo que es el legrado o el ameo. Se considera que el ameo, que es la aspiración manual endouterina, es uno de los procedimientos más inocuos para la mola, ¿no? Se realiza bajo anestesia general, se puede realizar bajo anestesia local también, eso es súper ventajoso para lugares donde no se cuenta con anestesiólogo, etcétera, se puede realizar también, ¿no? Para el legrado generalmente se realiza con anestesia general, no se sugiere hacer con anestesia local. Algo muy importante que nosotros tenemos que considerar es, uno, que hay que tener mucho cuidado en las molas y hacer el procedimiento con bastante cuidado porque son úteros a veces más reblandecidos, levemente infiltrados por líquido y hay más riesgo de algunas complicaciones como la perforación uterina. Segundo, que también hay posibilidad de dejar restos post-evacuación. La paciente debe saber que algunas veces una mola no va a ser completamente evacuada en el primer procedimiento. Generalmente se hace un control a veces a los días o dependiendo de la clínica y algunas veces hay que hacer un segundo procedimiento para terminar completamente con la evacuación. Y tercero, si la paciente es negativa, cualquier tipo de sangre negativa, debe recibir la inmunoglobulina anti-D. Son 3 detalles que no tenemos que olvidarnos. Y el cuarto, por supuesto, llevar a histopatología todos los restos que nosotros hayamos podido evacuar. Hay algunas pacientes en las que se define hacer la histerectomía,
no hacer la evacuación, sino directamente la histerectomía. ¿En qué pacientes está? En pacientes con paridad satisfecha, ¿no? Pacientes que ya tengan la cantidad de hijos que desean. Pacientes con mayor edad gestacional, especialmente como las que hayan sobrepasado la primera mitad del embarazo, ya se considera que tal vez la histerectomía es mejor que la evacuación, ¿no? En pacientes mayores de 40 años, y en pacientes que tengan HCG con más de 100.000 unidades internacionales, porque como ya les había dicho, son pacientes que tienen más riesgo de malignizarse, ¿no? También se considera esto en pacientes que tengan quistes tecaloténicos mayores a 6 centímetros, es decir, quistes grandes. En estas pacientes muchas veces ya no se hace la dilatación y el curetaje, sino se decide directamente ingresar a hacer una histerectomía. No importa cuál sea la forma en la que tú hayas terminado el embarazo. Lo importante es que jamás a esa paciente se le da de alta sin explicarle bien qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer. Ese es un pequeño resumen de un cuadro que lo ha publicado la OMS el año 2018-17, si no me equivoco, ya no le puse, donde nos da un parámetro de cómo tenemos que manejar las pacientes con embarazo molar. Lo que él se había dicho, ¿no? La radiografía de tórax, la ecografía, etcétera, hacer la evaluación de T3, T4 si la paciente tiene síntomas de tirotoxicosis, ¿no? Con 100, más de 100 de frecuencia cardíaca o algún otro síntoma. Se le pide su hemograma, su fórmula de leucocítica, plaquetas y sus tiempos de coagulación, ¿no? El tipo de sangre, ¿no? El grupo sanguíneo que les había dicho. Y si es que hubiera una radiografía anómala, se le solicita una gasometría arterial, si es que hay algún síntoma o daño respiratorio, ¿no? O si la paciente se encuentra hipertensa o el útero tiene un tamaño superior a la semana 16 a 18, en estos casos se decide, como habíamos dicho, o evacuación o histerectomía. Cualquiera que lo hagas, el seguimiento es el mismo. No, le harás después una radiografía de tórax post-evacuación y verificarás si la paciente tiene algún riesgo de tener metástasis. Si una paciente no tiene nada en su radiografía post-evacuación, esta paciente va a hacerse su gonadotrofina coriónica humana sérica semanal, cada semana, ¿no? Se le va haciendo y esta paciente se le debe orientar en anticoncepción, porque no habría nada peor que una paciente post-mola que se embarace nuevamente. Entonces, tú no sabrás si su HCG está subiendo por su nuevo embarazo o porque está haciendo una neoplasia trofoblástica, ¿no? Entonces, por eso es muy importante hacer la anticoncepción en estas pacientes, ¿no? Si va teniendo un descenso constante del HCG hasta valores normales y 3 veces me sale negativo, indico que ya está casi remitida la enfermedad. Se hace títulos mensuales por 6, luego cada 2 a 3 meses durante 6 meses. Luego de eso hacemos una confirmación de la ausencia de mola con ecografía temprana. En los siguientes embarazos, cuando la paciente se vuelve a embarazar, hay que hacerle una ecografía temprana para ver que no repita nuevamente la mola, ¿no? Y en el puerperio repetir nuevamente el HCG a las 6 semanas. O sea, en el puerperio de su nuevo embarazo, repetir el HCG a las 6 semanas. ¿Ya? Si esta paciente te hace una meseta y su HCG empieza a ponerse de meseta y no empieza a bajar o se empieza a elevar, hay 2 posibilidades. Como les digo, que se haya embarazado otra vez, que nos ha pasado, y tú estás estresado porque piensas que se está dando una neoplasia, descartar un nuevo embarazo, o que puede estar teniendo alguna metástasis, ¿no? Realmente que puede estarse malignizando su patología. Entonces, dependiendo eso, se evalúa dónde puede estar quedando la metástasis y la paciente pasa o quimioterapia o pasa a histerectomía y se hace la vigilancia de HCG hasta que se negativice por completo. Si después de la evacuación en la radiografía hay signos de metástasis, ya esta paciente pasa al servicio de oncología, ¿no? Si se estadifica, se hace una tomografía de abdomen, pelvis, una tomografía cerebral, y si es que existe alguna evidencia de metástasis, se hace una puntuación pronóstica del OMS y el tratamiento según dónde se encuentra la metástasis.
No, como les digo, en este caso ya la paciente pasa un manejo multidisciplinario, que es el servicio de oncología el que define el tipo de tratamiento y la quimioterapia que va a recibir la paciente. Si bien es el coriocarcinoma o la mola invasora son patologías fuertes y que pueden causar metástasis rápidas, también son patologías que responden muy bien a la quimioterapia. ¿No? Entonces es una ventaja, ¿no? Lo importante es que se diagnostique a tiempo y que se haga ese seguimiento, porque si tú la paciente con mola se va a su casa y se olvida, ahí puede realmente venir cuando la enfermedad ya se encuentre muy, muy avanzada. Hablando un poquitito de lo que es la neoplasia trofoblástica gestacional, les había dicho que no es motivo de nuestro tema, pero que tenemos que conocerlo un poquitito, ¿no? Tenemos el coriocarcinoma, la mola invasora, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epiteloide. Estos últimos son los más raros. Ya, el coriocarcinoma es uno de las patologías, pues, que más temor le tenemos los ginecólogos, ¿no? Es raro. Se considera que más o menos se producen uno de cada 40,000 embarazos, ¿no? Y es bastante raro una patología, ¿no? Muchas veces se produce después de un embarazo, de una mola completa, y se ha visto que algunas veces puede aparecer incluso después de un embarazo ectópico, después de un embarazo de un aborto, o incluso después de un embarazo de término. El coriocarcinoma tiene una capacidad de enmascararse, de confundirse con otras enfermedades, porque produce unas metástasis hemorrágicas que pueden producir hematuria, pueden producir hemoptisis, pueden producir hematemesis, o sea, síntomas de otros órganos lejanos que a veces no te hacen ni sospechar la patología, ¿no? Hay muchos lugares donde el coriocarcinoma tiene tendencia a pasar. El primero, por supuesto, ya lo hemos dicho, ¿cuál es? Pulmones, por eso el lugar donde más buscamos. Puede pasar a la vagina, puede pasar a la vulva, al cuello uterino, puede pasar al cerebro, al hígado, riñones, vaso, e inclusive al tubo digestivo. Inclusive a otras áreas muy, muy raras puede pasarte el coriocarcinoma que te sean muy difíciles. Otros, como les cuento, cuando yo estaba residente, no, nosotros tuvimos una paciente que encontramos un coriocarcinoma en la mucosa nasal, de las fosas nasales, que la verdad nadie había sospechado, ¿no? Sino hasta que la paciente con un montón de hemorragias, hemoptisis, al otorrino se le ocurre biopsiar una pequeña masita que vio y era una metástasis de coriocarcinoma, ¿no? Que ha sido de muy, muy difícil diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso les digo que es muy difícil hacer el diagnóstico porque esta patología a veces se confunde con otras enfermedades, ¿no? El diagnóstico del coriocarcinoma tiene que basarse en lo que es la anamnesis principalmente, no ve preguntar a la paciente, sospechar en esa paciente, estudios de imagen, la concentración de beta-HCG, ¿no es cierto? Y el tratamiento, o sea, lo más rápido posible, porque les había dicho, es una patología terriblemente fuerte y que da metástasis a varios lugares, pero que es fácil, responde muy bien a la quimioterapia. No es algo, eso es algo muy bueno que responde muy bien. No, la mola invasora es también parecida, pero la mola invasora tiene tendencia a no tener demasiadas metástasis, sino acercarse más que todo a lo que es el útero, vagina, trompas, etcétera, ¿no? Y no produce tanta metástasis como produce el coriocarcinoma. Generalmente va más al miometrio, ¿no es cierto? Y tú lo sospechas pues por hemorragia. A veces una paciente que por decirte haya tenido un aborto hace un tiempo en casa, nadie le ha diagnosticado, nadie se ha tratado, por supuesto no ha mandado histopatología y luego viene sangrado, hay que sospechar, ¿no? Una posibilidad de que haya tenido una mola y la paciente no se dé cuenta. El tumor trofoblástico del sitio placentario es mucho más raro también, ¿no? Es mucho más raro. Es un sangrado vaginal que puede aparecer de forma anómala después de que una paciente haya tenido o un bebé, o haya tenido un aborto, o haya tenido inclusive un ectópico, o sea, ectópico no, porque es dentro del útero, pero después de un embarazo, de un aborto o de un embarazo normal, a veces sangrado de esa paciente que persiste con un sangrado, tú tienes que sospechar de este tumor trofoblástico del sitio placentario. ¿Y qué haces? Le mides su beta-HCG,
¿no? Normalmente después de un embarazo normal, a las 3, 4 semanas la HCG se negativiza completamente, pero en este caso, pues no, la beta-HCG se mantiene elevada o más bien va subiendo, ¿no? Y la HCG nos sirve mucho para hacer el diagnóstico y el seguimiento también, ¿no? Tú haces el diagnóstico de esto mediante un legrado, puedes hacer un legrado y mandar histopatología, ¿no? Mientras más temprano lo diagnostiques, más fácil es su tratamiento también. Algunos de estos son un poquito más resistentes a la quimioterapia porque está como que pegado, prendido al útero y muchas veces se termina el manejo del tumor trofoblástico con una histerectomía, ¿no? Y generalmente hay acá. Y el tumor trofoblástico epiteloide, que es una entidad muchísimo más rara, ¿no? La cual es parecida al del sitio placentario, pero está a nivel de toda la cavidad uterina, de todo el endometrio, digamos, ¿no? Es más difícil de diagnosticar, se hace mediante histopatología en legrado, en sangrados también frecuentes de las pacientes sin explicación, y generalmente se termina con una histerectomía. Y muy bien, doctores, con eso habríamos acabado nuestro tema. No sé si tienen dudas, consultas, estoy a su disposición.